La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. Amén, amén. Mis hermanos, todos tenemos rasgos únicos. Todos tenemos rasgos que nos hacen personas únicas. Por ejemplo, un día me dijeron a mí que yo tengo las orejas muy chiquitas y que por eso el micrófono no se me quedaba enganchado. Pero otros la tienen más grandes. Y todos, mis hermanos, sin importar de dónde eres o de dónde vengas, todos tenemos rasgos distintos que nos hacen únicos. Y piensen, por ejemplo, en esto. Miren, el 15 de abril del 2013 hubo unos ataques terroristas en Boston mientras se celebraba la carrera de Boston. No sé si muchos recuerden eso. Y la tragedia, mis hermanos, se celebraba ahí. Y dos hermanos fueron los que hicieron detonar estas bombas en la meta final. Hubo varios muertos, hubo unos heridos, pero mis hermanos, en un par de horas, ¿verdad? Esto fue en cuestión de horas, la policía y todos los que estaban involucrados pudieron identificar a las personas que habían cometido estos atentados, porque mis hermanos, ellos usaron una tecnología de reconocimiento facial. Un sistema, mis hermanos, que lo desarrolló la Universidad de Michigan, que analiza las imágenes de video de vigilancia. Y esto dedujo, mis hermanos, que los que habían cometido esos actos eran los hermanos Dzhokhar Tsarnaev, algo así, ¿verdad? Y estos programas, mis hermanos, tienen una precisión, ¿verdad? De estudiar los rasgos diferentes que tenemos en el rostro, como lo son la posición de los ojos, la distancia entre ellos, lo que tiene la nariz, la boca, y realizan algo, mis hermanos, sorprendente, que en cuestión de horas, solamente con una foto que miró una cámara de vigilancia, pudieron identificar, mis hermanos, quién había cometido esos ataques. Pero fíjese que a pesar de que nosotros tenemos rasgos que nos hacen únicos, ¿verdad? Y después usted se va a dar cuenta qué rasgos tiene. Por ejemplo, mientras estábamos en el viaje misionero, hice yo la misma pregunta y resultó que una hermana de aquí de entre nosotros, que no voy a decir quién, dice: yo tengo los dedos de la mano derecha, parece chiquitos. Y le digo: sí, dice, sí, levantó la mano y sí, tiene los dedos chiquitos, o sea, estos tres últimos los tiene del mismo tamaño, chiquitos. Y o sea, todos tenemos rasgos diferentes, todos tenemos algo que nos hace únicos. Pero mis hermanos, a pesar de tener rasgos que nos hacen únicos, hoy vamos a estudiar un rasgo que todos deberíamos tener y que debería ser parte de cada uno de nosotros. Si tienen sus Biblias, mis hermanos, ábranlas en 2 de Samuel 7. Vamos a estar en 2 de Samuel 7. Hoy vamos a comenzar una serie, mis hermanos, que se llaman Las marcas de un corazón que agrada a Dios. Y vamos a estudiar todo el libro de 2 de Samuel. Bueno, no todo, pero vamos a tratar de hacerle justicia al libro. Y hoy vamos a estudiar la primera marca de un corazón que agrada a Dios. Si tiene su Biblia ahí, vamos a leer 2 de Samuel 7, del versículo 1 hasta el 7. Dice la palabra de Dios: sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa, el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. El rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán: ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor: ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los israelitas, hablé palabra alguna a las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastorearan a mi pueblo Israel, diciéndoles: ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro?
Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Oremos. Padre amado, gracias una vez más. Espíritu Santo, yo pido que usted comience a orar en los corazones de mis hermanos. Así como la palabra dice que el Espíritu Santo iba a venir a redarguirnos de pecado, que usted comience, Señor, a obrar en nuestros corazones. Que su Espíritu Santo comience a labrar esa tierra, ese corazón, Señor. Y que su Espíritu comience a prepararla para que su palabra pueda entrar, Señor. Deme el poder, la valentía para predicar su palabra. Y en Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos estudiado, mis hermanos, 1 de Samuel, 2 de Samuel, y ahora llegamos a la segunda carta, que es el segundo libro de Samuel. Y en esta carta, mis hermanos, o en este libro, hemos notado que el Señor le dio descanso a David. Después de andar como fugitivo por varios, iba a decir yo varios capítulos, pero no fueron varios años, ¿verdad? No fueron varios capítulos. Dios por fin, mis hermanos, le da descanso a David. Dice que después de andar de fugitivo, cuando Saúl lo quería matar y anda de cueva en cueva y de lugar en lugar, incluso hasta un tiempo él estuvo en el campamento enemigo cuando se metió con los filisteos. Y a pesar de todo eso, mis hermanos, ahora ya Dios, el pueblo se reúne y el pueblo constituye a David como su rey y lo reconoce. Y entonces David llega, mis hermanos, él hace una guerra, llegan todos y ahora dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 7, dice, sucedió que cuando David era rey, ya moraba en su casa y el Señor había dado descanso de sus enemigos. Y mis hermanos, dice que cuando le dio descanso, derrotaron parece que era a los filisteos, o algo así, ¿verdad? Es con los que siempre tenían guerra, con los filisteos. Y los derrota, entonces traen el arca de regreso porque el arca se encontraba en Judá y ahora lo van a traer a Jerusalén porque David quiere hacer que Jerusalén sea la capital del imperio de los israelitas y entonces él ahí la toma y ahora él trae el arca de Judá a Jerusalén y mientras trae ese arca dice que ofrecen holocaustos, hacen una fiesta, adoran y elevan oraciones a Dios y dice la Biblia, mis hermanos, que entonces cuando terminó la fiesta, cuando terminó la adoración a Dios, dice que David se fue a su casa, una casita ahí de madera de cedro. No muy lujosa, pero imagínense una mansión para un rey. Y dice que el arca la regresaron a la tienda o a las cortinas donde se ponía y ahí la dejaron. Y hermanos, hay una marca que debería ser el distintivo de los hijos de Dios. Hay una marca que nosotros deberíamos de vestir y deberíamos de portar a donde quiera que vamos. Y esa, mis hermanos, es la marca de la humildad. Yo estaba recordando y decía, ¿cuáles son algunas de las marcas que yo he tenido en mi vida? Por ejemplo, les puedo hablar que tengo lunares. ¿Sí saben lo que son los lunares? Todos. Por ejemplo, tengo uno por acá, tengo uno por acá y bueno, ¿verdad? Pero las marcas que más me acuerdo, mis hermanos, son las que me dejaba mi mamá con el cinturón, ¿verdad? Esas sí, donde quiera que iba, pues me las tenía que tapar para que no me las vieran, ¿verdad? Y me imagino que muchos de ustedes también pasaron por eso. Cuando te daban una caricia, ¿verdad? Con el cinturón o la vara de café o la vara de, no sé, de tamarindo, a nosotros nos dan con varas de tamarindo. Pues uno llevaba esas marcas y se acordaba uno de por qué, ¿verdad? Para que no volvieras a hacer las cosas, pero uno como niño volvía y hacía las cosas y te volvían a marcar. Pero eso te deja marcado, ¿verdad? Pero mis hermanos, como hijos de Dios y creyentes, nosotros debemos de tener la marca de la humildad, mis hermanos, porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre un hijo que sigue a Dios y un hijo que no. Y vamos a estudiar la vida de David y cómo esto nos enseña que la humildad debería ser la marca que nosotros debemos llevar. Mire, David estaba en la cúspide de su reinado. Dice la Biblia que le había dado Dios descanso por todos lados. O sea, si usted ve la región de de Jerusalén, está en el centro y dice que de todo alrededor Dios le había dado descanso a David. Él se encontraba en la cúspide de su reinado, ¿verdad? Dios le había dado descanso, había puesto todo en cuidado, mis hermanos. Y en aquel tiempo antiguo,
Cuando los reyes o los imperios, cuando ellos dominaban y conquistaban alguna región o alguna parte, ¿verdad?, numerosa, lo que ellos hacían es que ellos levantaban monumentos. Ellos levantaban monumentos o levantaban estatuas para proclamar al rey o al emperador. Y vemos aquí, mis hermanos, lo sorprendente es que a David no le da por hacer eso. A David no le da por levantar un monumento, no le da por levantar una estatua de sí mismo, como lo hacían, por ejemplo, más adelante vemos los emperadores, que ellos sí levantaban estatuas al emperador romano, al César y a todos. Y por ejemplo también lo vemos con Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando él comenzó a conquistar toda la región, dice que él levantó un monumento y dijo que todos le adoraran a él. Y David pudo haber hecho eso. ¿Para qué? Para decirle al pueblo, miren, aquí hay alguien más poderoso que ustedes y que ustedes no lo van a poder derrotar. Él pudo haber levantado un monumento, pudo haber levantado una estatua para que la gente lo vieran y lo proclamaran, pero él no hace eso, mis hermanos. Dice la Biblia que a él no le dio por eso, él no le dio por levantar una estatua del mismo para mostrar su dominio sobre Israel, mis hermanos, ni le dio por construir nada de eso. Lo que estaba en el corazón de David, mis hermanos, era mucho más grande que construir una morada para Dios. Su impulso, mis hermanos, no era orgullo, sino humildad. Él quería honrar a Dios por lo que Dios había hecho por él. Dios le había dado descanso, le había dado prosperidad y Dios lo había protegido mientras fue fugitivo. Y ahora que era rey, que tenía el respaldo de todo Israel, Dios le da descanso y lo primero que piensa David es honrar a Dios. Escuchen bien esto. Cuando David estaba en la cúspide, cuando Dios lo había prosperado, cuando Dios le había dado descanso, cuando Dios le había dado lo que ni él se imaginaba, lo primero que él hace y lo primero que él busca es honrar a Dios. ¿Qué revela la prosperidad sobre tu carácter? ¿Cómo tratas a Dios cuando todo va bien en tu vida? ¿Te olvidas de Él como lo hace mucha gente? Porque a veces, mis hermanos, es fácil olvidarse de Dios cuando todo va bien. Porque cuando todo va bien, mis hermanos, nosotros caemos en la autosuficiencia y creemos que yo soy suficiente, que yo me la sé de todas y que no necesitamos depender de Dios. Comenzamos a creer y confiar en nosotros mismos, pero la marca de un corazón que agrada a Dios es la humildad. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que de repente les fue bien en la vida y se desaparecieron de la iglesia? ¿Cuántas personas no conocen que les ha ido mal y regresan? ¿Qué revela, mis hermanos, la prosperidad en tu vida? ¿Qué revela? Revela tu carácter, revela un carácter realmente como el de David, que busca la humildad y busca agradar a Dios sin importar lo que él ya tiene. Porque él lo tenía todo. Él, no sé si lo vemos desde ese punto de vista, dice que incluso aparte de las mujeres que tenía, él tomó más mujeres. En cuestiones militares, él tenía un ejército incomparable. Él estaba, mis hermanos, como ya lo repetí, en la cúspide de todo el reinado que Israel pudo haber tenido. Y sin embargo, en vez de buscar su gloria, en vez de buscar cosas para él, dice la palabra de Dios que él decide de levantar un templo para Dios o para el arca. Dice la Biblia que Dios le había dado descanso, versículo 3 dice, el capítulo 2, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo, rey, vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Mis hermanos, David le cuenta a Natán su plan. Le cuenta lo que está en su corazón y el profeta, mis hermanos, sin pensarlo, ¿verdad? Simplemente sin pensarlo, sin consultar a Dios, simplemente le dice, vaya y haga usted lo que está en su corazón porque el Señor está con usted. Estas palabras del profeta Natán llevaban doble sentido. Si usted tiene su Biblia, vaya a Deuteronomio 12,
12, versículo 9. Y miren por qué es importante que nosotros aprendamos a hacer estas conexiones. Miren, 12:9 dice, el 10, vamos a comenzar en el 10, 12:10. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor su Dios les da en heredad, Él les dé descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros, entonces sucederá que al lugar que el Señor su Dios escoja para morada de su nombre, allí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos y sus sacrificios, sus diezmos y su ofrenda alzada de su mano, y todo lo más selecto de sus ofrendas y votivas que han prometido al Señor, y se alegrarán en presencia del Señor su Dios, ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas, y el levita que vive dentro de sus puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre ustedes. Ahora, ¿qué nos dice esa profecía o esa cosa? Nos dice que cuando Dios les dé descanso, cuando ellos crucen a la tierra prometida, y cuando Dios les dé descanso, dice que entonces Dios escogerá un lugar para hacer su morada, para que Él esté ahí. Y dice, entonces ustedes van a traer sus holocaustos, van a traer sus ofrendas, sus diezmos y todo lo van a traer a este lugar específico. Dice, y ustedes van a adorar y van a regocijarse en el Señor. Y mis hermanos, el profeta, por ser profeta, él sabía estas enseñanzas, él sabía esta profecía, que cuando Dios diera descanso tenía que haber algo. Y mis hermanos, lo que esto significaba para Natán, no simplemente significaba que Dios ya iba a traer seguridad al pueblo, pero mis hermanos, lo que Natán estaba viendo, él estaba viendo mucho más allá de la profecía. Cuando Natán ve que Dios ya dio descanso de todos sus enemigos, de todos los alrededores y de todos los lados, Natán lo miró como una estrategia militar para tener estabilidad social, ¿verdad? Porque recuerden, en aquel tiempo los reinados se movían de lugar a lugar. Por ejemplo, Saúl estaba más en Ramá y vemos que cómo iban moviéndose de un lado a otro. Cuando David decide que Jerusalén va a ser la capital, que Jerusalén va a ser el lugar donde ellos van a adorar, Natán lo ve, mis hermanos, como una oportunidad para decir, aquí se va a cumplir la profecía, pero también nosotros vamos a poder encerrar a Dios en una casa para que su presencia no se vaya, como ocurrió con Saúl. Dice, y entonces nosotros vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios siempre. O sea que Natán era una persona inteligente, porque él no únicamente ve lo espiritual, pero él también ve lo militar, él también ve lo sociopolítico que existía. Y él dice, si nosotros dejamos de ser personas errantes que andamos de un lugar para otro y nos concentramos en estar en Jerusalén y hacer de aquí el templo y hacer todo, dice, entonces nosotros vamos a poder controlar a Dios. Ah, caray. ¿Cuántas veces nosotros no hemos intentado controlar a Dios como lo hizo Natán? ¿Cuántas veces no le decimos a Dios, Dios, si me das esto, Dios, si haces esto por mí, Dios, y esto? Y queremos controlar a Dios, mis hermanos, como si a Dios lo pudiera contener un espacio, o si lo pudiera contener el tiempo. Pero si hay algo que tiene Dios, mis hermanos, es que a Dios no lo controla ni el tiempo ni el espacio. Dios está fuera de tiempo y está fuera de espacio. Dios es omnipresente, que está en cualquier lugar. Es omnipotente, que tiene poder para hacer todo, mis hermanos. Y a veces nosotros tenemos la osadía, ¿verdad?, de decir, no, nosotros vamos a controlar a Dios aquí y le vamos a hacer un templo muy bonito para que la presencia de Dios more aquí. Y no hay nada de malo con hacer un templo. Pero el error, mis hermanos, es creer que si nosotros creamos un espacio hermoso, un templo bonito, que entonces Dios va a venir y va a morar aquí. Y mis hermanos, Natán, cuando él se da cuenta y David le cuenta el sueño y el deseo que él tiene de construir esta morada para el arca, para que la presencia de Dios mire, él va un paso más allá y le dice, haga todo lo que usted quiera, rey, porque el Señor está con usted. Y fíjense cómo, ¿verdad?, que ellos ni consultan con Dios, ni le preguntan a Dios. Simplemente Natán le dice, ¿sabes qué? Haz lo que hay en tu corazón.
pero porque Natán era un hombre astuto y él no únicamente estaba viendo lo espiritual, como vimos la profecía de Deuteronomio que se iba cumpliendo, pero también él miraba más allá de lo sociopolítico y lo militar. Y el rey le dice, y esa misma noche, versículo 4, vino palabra del Señor a Natán: ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Y le dice, porque no he morado en casa desde el día que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante de tienda en tienda. Mis hermanos, lo que David y Natán habían ahí planificado era una buena intención, ¿verdad? Era algo bueno. Lo hacían, como decimos ahí, no lo hacían de mala leche, ¿verdad? Lo hacían bien, intencionados, ellos estaban conscientes de lo que querían hacer. Pero déjenme les digo algo, no toda buena intención es la voluntad de Dios. No todo lo que a veces pensamos que se hace con buenas intenciones necesariamente es igual a la voluntad de Dios. Porque ¿cuántas veces no hemos cometido el error de confundir las cosas buenas o con buenas intenciones con la voluntad de Dios y por eso cometemos errores en la vida? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que confundimos una cosa con la bendición de Dios y decimos, Dios me mandó a esta persona para que me case con ella, y te casas y resulta que no era lo que tú pensabas? Y ya después pues ya estás amarrado y dices, pues, y decimos, Dios ayúdame, pues sí, pero al principio, vean, no queríamos buscar la voluntad de Dios y pensamos simplemente que porque ahí estaba la persona, que es la voluntad de Dios. O cuántas veces personas que se han metido en negocios que luego se arrepienten y dicen, ¿para qué hice negocios con esta persona? Ahora ya me fregó y ahora ya ni somos amigos, ya nos peleamos. Pero al principio decíamos, esta es la voluntad de Dios, que yo vaya y haga negocios con esta persona, porque es amigable, yo lo conozco, es carismática, sabe el trabajo, pero al final, mis hermanos, eso no estaba dentro de la voluntad de Dios, pero como lo miramos así nosotros, porque era una cosa con buenas intenciones, resultó no ser la voluntad de Dios. Y podríamos nosotros continuar viendo cosas y situaciones, mis hermanos, pero ustedes mismos se darán cuenta de situaciones donde ustedes pensaron que algo bien intencionado no era la voluntad de Dios. Y por eso estamos como estamos. Y mis hermanos, toda buena intención no es la voluntad de Dios. La aprobación humana no sustituye la dirección divina. Mis hermanos, la aprobación de un humano, ¿verdad?, no sustituye la dirección divina. Y esa misma noche, mis hermanos, el Señor corrige las buenas intenciones de Natán y le dice, ¿sabes qué? No van a hacer eso. El texto muestra que una idea puede parecer espiritual, razonable y bien intencionada, y aún así no ser el plan de Dios en ese momento. Mis hermanos, una idea puede parecer espiritual. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos el vocabulario religioso y decimos, es que Dios me lo puso aquí, Dios me trajo este trabajo, Dios me dio esto, Dios me puso esto aquí. Y usamos un vocabulario, mis hermanos, tan religioso que a veces nos creemos todo y pensamos que porque la oportunidad está ahí, que porque la buena intención está ahí, que proviene de Dios, pero a veces no es así. Y mis hermanos, eso no sustituye la dirección divina que proviene de Dios. Dios le habla al profeta y Dios le replantea la pregunta y le dice, ¿me van a construir ustedes una casa a mí? Esta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella que se responde a sí misma. En otras palabras, Dios les dice, ¿ustedes me van a construir casa a mí? Retóricamente la respuesta es no. ¿Verdad? O sea, como ustedes, no es ni retórica, pero tampoco es sarcástica, ¿verdad? Como Dios diciéndole, ustedes me van a hacer una casa a mí, así como riéndose Dios, no, tampoco se ríe Dios, ¿verdad? Porque no es algo sarcástico, pero es algo retórico, mis hermanos, porque lo que Dios le está haciendo entender a Natán es que Dios no necesita un lugar físico donde él pueda morar. Y entonces les comienza a recordar, ¿verdad? Les refresca la memoria y les dicen, miren, desde que yo saqué a los israelitas de Egipto, que fueron hace muchos años, dice, yo no he morado en un lugar. Yo he estado errante
He estado en el tabernáculo, he estado en tiendas, he ido en una columna de fuego, he ido por aquí y he ido por allá. En otras palabras les dice, yo no necesito una morada porque yo hago lo que se me dé la gana y donde quiera que yo esté. Como por ahí decía alguien, dice, los mexicanos nacemos donde se nos dé la gana. Nosotros no tenemos que nacer en México para ser mexicanos. El mexicano nace donde se le dé la gana. Así Dios prácticamente, yo hago lo que se me dé la gana porque soy Dios y no necesito yo un lugar donde pueda estar mi morada prácticamente ahí. Y le dice, donde quiera que he ido con los israelitas, hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual hay ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora recuerden, mis hermanos, David tenía una casa pues más o menos digna de un rey. En los capítulos anteriores se nos dice que el Señor había mandado a ciertas personas que traían cedro, que ustedes saben, ¿verdad? Que el cedro es una de las maderas más resistentes y mejores que hay en nuestro mundo. Y dice la palabra de Dios que ellos trajeron, ¿verdad? Vinieron estas personas, comenzaron a traer cedro y comenzaron a fabricar la casa del rey. Y me imagino que era una casa, pues con lujos, porque era casa de un rey. Y mis hermanos, David está en esa casa, se da cuenta que él está disfrutando los lujos y dice, ¿cómo puedo yo estar aquí cuando el arca está allá? Habla con Natán, Natán le dice, ¿sabes qué? Haz lo que está en tu corazón, pero Dios le dice a Natán, ¿saben qué? Están ustedes equivocados porque mi presencia, mi poder y mi esencia de lo que soy yo, Dios dice, no lo puede contener un tabernáculo o una casa. Y mis hermanos, Dios toma ahora las cartas en el asunto y Él toma esta situación y ahora Él la comienza a invertir, mis hermanos. Pero miren, antes de eso, el versículo 8 dice, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti y haré de ti un gran hombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y yo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Mis hermanos, la respuesta de Dios a la petición de David va mucho más allá de lo que David imaginaba. Un corazón marcado por la humildad va siempre a buscar hacer lo correcto. David pensó que iba a impresionar a Dios con su petición. Él le dice, Dios, déjame construirte una casa. Y él pensó que lo iba a impresionar. Él pensó que esta buena intención Dios la iba a aceptar. Y los versículos, mis hermanos, 6 al 9 son una recitación de la fidelidad de Dios del pacto. Porque lo que acabamos de leer, Dios comienza a decirle a David, ¿verdad? Yo nunca he morado en un lugar. Dice, desde que salí de Egipto yo he estado errante, dice, yo no necesito un lugar, dice, es más, dice, yo te tomé, dice, de allá de las montañas, dice, para que fueras príncipe de mi pueblo. Y mis hermanos, Dios comienza a construir este argumento, ¿verdad? Esta defensa que le hace a David y le dice, yo siempre he estado errante, dice, es más, yo te escogí para que fueras el príncipe de mi pueblo, dice. Y dice, y en todo esto, dice, yo te di descanso, dice, yo fui quien derrotó a tus enemigos, dice, y es más, dice, yo te voy a construir una casa. Al enfrentarse, mis hermanos, a la incertidumbre sobre el futuro, la disciplina de recordar la fidelidad de Dios no es nostalgia, sino es una base de una fe que avanza. Mis hermanos, nosotros estamos pasando por una situación difícil. Como inmigrantes, ¿verdad? Vivimos con temor. Salimos a las calles y pensamos, si no regreso, pues vamos con la bendición de Dios por lo menos. Pero hay mucho temor, ¿verdad? Acerca del futuro.
La incertidumbre de no saber qué va a pasar. Si va a estar ICE por allá o nos van a detener por acá o si te toca por acá, no sabemos, mis hermanos. Pero en medio de esa incertidumbre, en medio de esa inseguridad que hay, mis hermanos, nosotros podemos hacer algo y es recordar la fidelidad de Dios. Y no es mera, mis hermanos, como lo dije ahorita, no es pura nostalgia, ¿verdad? No. Lo hacemos, recordamos, mis hermanos, porque al recordar nuestra fe aumenta. Al recordar cómo Dios ha sido fiel, mis hermanos, nosotros podemos proyectarnos hacia el futuro y enfrentar los retos con seguridad y fe, sabiendo que si Dios nos ayudó en el pasado, Dios nos puede ayudar en el presente y Dios nos va a ayudar en el futuro. Y por eso nosotros debemos recordar eso, mis hermanos. Y por eso Dios comienza, Él no comienza con argumentos, ¿verdad? Él no comienza diciéndole, ¿sabes qué, David? No me hagas eso, tú no sabes lo que pides. No, Dios no comienza haciendo eso, mis hermanos. Dios comienza su argumento recordándole a David lo que él ha hecho por el pueblo. Le dice, mira, yo los saqué de Egipto como la promesa decía, yo los saqué, pasaron 400 años, pero no importa, yo los saqué. ¿Ya? Salieron de ahí y los traje a la tierra prometida. Cuando estaban en la tierra prometida, dice, yo puse a un rey, ahora estás tú como rey, yo te llamé para que fueras rey y le di descanso de todos tus enemigos. Dice, ustedes ya tomaron la tierra y Dios comienza a recordarle lo que Él ha hecho para que David entienda, mis hermanos, que lo que Dios hace, ¿verdad? Eso va aumentando nuestra fe. Y aquí Dios invierte, ¿verdad? Porque le dice, tú me quieres hacer casa, dice, no sabes lo que dices, pero dice, para que entiendas lo que va a pasar, dice, yo te voy a construir una casa. Y aquí hay un juego de palabras, mis hermanos, que en inglés y en español no se ve, ¿verdad? Pero en el hebreo, mis hermanos, es muy claro este juego de palabras. Mire, cuando David dice que quiere construir una casa, la palabra que utiliza es una morada, o sea, es un espacio, ¿verdad? Donde él pueda estar y pueda colocar a Dios ahí, pueda colocar el arca y que la presencia de Dios no se vaya. Pero cuando Dios le dice, mira, tú no me vas a construir eso, yo te voy a construir una casa. Cuando Dios dice, yo te voy a construir una casa, la palabra que utiliza Dios no es una morada. La palabra que utiliza Dios para referirse a casa es dinastía. Y por eso le dice, mira, yo voy a crear de ti una dinastía que va a durar para siempre. Ahora pónganse a pensar en eso, ¿verdad? Porque David quiere construir algo terrenal. David quiere construir algo perecedero. David quiere construir algo que después se va a destruir. Pero Dios le dice, ¿tú quieres construir algo que va a perecer? Mira, yo te voy a mostrar cómo se construyen las cosas. Y las cosas se construyen así. Tú me quieres hacer algo aquí, yo te voy a hacer que tu dinastía, que tu casa, que tu apellido, que tu nombre, dice, permanezca para siempre. Ah, caray. Dios prometió, mis hermanos, construir una dinastía, un legado, un trono eterno. El sirviente se convierte ahora, mis hermanos, el sirviente que era David, se convierte ahora en el receptor. El que quería construir una casa, una morada para Dios, se convierte en el receptor de una promesa que encontraría su cumplimiento en Jesús. Es verdad, mis hermanos, que Dios cumplió esta profecía por medio de su hijo Salomón, porque Salomón fue quien después tomó el trono y fue él quien construyó la casa o el templo para Dios. Pero mis hermanos, la promesa no terminaba con Salomón, la promesa no terminaba simplemente con un rey terrenal. La promesa, mis hermanos, llega a su cumplimiento total cuando Jesús, el hijo de David, dice que vino y moró entre nosotros, vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo, mis hermanos, y ahí se cumple la promesa y la profecía de Dios de que la casa de David iba a permanecer para siempre. Mis hermanos, y eso es lo que nosotros debemos de recordar, que Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas, pero las cumple, mis hermanos, cuando nosotros somos humildes de corazón. El cumplimiento, mis hermanos, de esta profecía se hace cuando llega Jesús. Y a comparación, mis hermanos, de esta dinastía que no tiene fin, el templo, mis hermanos, que construyó Salomón, lo destruyeron. ¿Verdad? La morada donde iba a estar Dios,
la destruyeron, la destruyó el emperador, ahorita les digo, el emperador Tito. En el año 70 después de Cristo, el templo quedó destruido, el templo quedó en ruinas, mis hermanos. ¿Y dónde quedaba la presencia de Dios? Ahí. Pero la dinastía de David permanece para siempre. Ahora, mis hermanos, miren, lo que Dios le dice, ¿verdad? Destruyen el templo en el 70 después de Cristo. Destruyen el templo, ahora ya no hay un lugar donde more Dios. Pero miren, y esto es importante que ustedes entiendan, porque esto lo hemos venido hablando por varias semanas ya. Pero dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Miren, cuando David hace esta petición de querer construir el templo, él no se da cuenta de lo que pide, porque él piensa que puede contener a Dios en un espacio. Pero Dios le dice, mira, yo te voy a hacer algo, vamos a invertir los roles, dice, y yo te voy a construir una dinastía a ti. Y dice, y ahora la presencia de Dios no se va a contener en un templo, ni en una morada, ni en un tabernáculo, ni en una tienda. Dice, ahora la presencia de Dios, dice, va a morar en cada creyente, en cada persona que pone su fe en Cristo Jesús. Dice, esa presencia, ese poder de Dios, dice, va a morar en cada uno de ustedes. Parece que no me entendieron, ¿verdad? La presencia de Dios, el mismo poder, mis hermanos, que sacó a los israelitas de Egipto, ese mismo poder, esa misma presencia que estuvo en el tiempo de David, esa misma presencia que estuvo en el tiempo de Jesús, ese mismo Espíritu Santo que desciende sobre Jesús en su bautismo. Y Jesús dice, ahora yo estoy aquí porque Dios me ha ungido para traer libertad a los cautivos, sanidad a los que hay, dice, para proclamar las buenas nuevas. Dice, ese poder, mis hermanos, mora en cada uno de ustedes. Eso está en ustedes, mis hermanos. Y lo que Dios quiere, mis hermanos, es que ustedes sean humildes para que ustedes puedan usar ese poder. Porque a Dios, mis hermanos, no le gustan los orgullosos. Dice que Él mira al orgulloso por allá, lo mira, dice, pero al humilde lo exalta, mis hermanos. Y la marca de un corazón que agrada a Dios es la humildad. Mis hermanos, ahora nosotros tenemos esa presencia de Dios que mora en nosotros. Y la promesa, mis hermanos, como ya lo dijimos, ¿verdad? Se cumplió en Jesús, estuvo en Él. Y mis hermanos, la humildad implica reconocer nuestras limitaciones, no jactarnos de los talentos y considerar las necesidades del prójimo como superiores a las mías propias. Esa fue la actitud de Jesús y esa debería ser la nuestra. ¿Tú quieres saber cómo trabaja un corazón humilde? Es esto, ¿verdad? Es conocer nuestras limitaciones, reconocer que yo no lo sé todo. Es reconocer mis limitaciones, no jactarme de los talentos que yo tengo y considerar las necesidades de mi prójimo como superiores a las mías. Esa fue la actitud de Jesús y esa debería ser también nuestra actitud. La promesa, mis hermanos, de 2 de Samuel 7 tiene un nombre y es Jesús. Es descendiente de David, de acuerdo con Romanos 1:3. Él es el Hijo a quien Dios dijo, seré su Padre. Él es el Rey cuyo trono está establecido para siempre, como dice Apocalipsis 22:16. Y la invitación de hoy es arrodillarnos ante ese Rey. Y si nunca has entregado tu vida a ese Rey, quizá hoy pueda ser el día que tú puedas hacerlo. Porque la marca de un corazón que agrada a Dios es la humildad. Oremos.